¿Ok? Entonces, resumen, le voy a poner o le voy a proponer el jueves cuando le subo el video, un artículo a leer también, el video corto, para que ustedes puedan usar el tiempo para leer el artículo sin que esto le implique tiempo, decimos, de la semana de descanso, porque la semana está hecha para descansar. Entonces el jueves yo les subo un video corto, una lectura y un doodle para que ustedes voten cuando decidan, a mayoría decimos, cuál día será este control número 3, ¿ok? O el 12 de noviembre o el 19 de noviembre. Ok, esta es la parte organizativa que quería ver con ustedes, o sea, que quería decirle. ¿Qué más? Ojalá nos vemos más tarde con la charla de Paola Poblete, ojalá, sería genial. Y no sé si tienen alguna duda, pregunta, algo que quieren, algo, esperen, está el chat, yo los muteo todos, por lo cual, efectivamente. Ok, primera pregunta, para el control número 3 será el mismo formato que yo le propuse, o sea que tiene que ser sincrónico, con preguntas y mismo formato del control número 1, ok, vamos cambiando. El número 3 será como el número 1. Ok, el tipo de pregunta. Ah, perdón, este es el formato, esto es Sebastián, esta es la respuesta ¿cómo se llama? A la pregunta. ¿Cuántas van a ser? Depende en realidad de cuándo va a ser el control, por lo cual depende cuánto material vamos a tener que poner dentro. Todavía no estoy clara con esto, deberían ser unas 4 preguntas, entonces 4 sí, preguntas en general. Y la charla hoy es a las 18. O sea, espero que no vaya más allá que la 19 algo, porque estamos todos cansados de esta hora, estamos de acuerdo. Pero, claro, para que pudieran participar y como la gente aquí ustedes tienen clase hasta tarde, es a esta hora, a las 18. Normalmente le debería llegar por correo el link Zoom, si se inscribieron. Si no le llega y quieren, o sea, es algo raro, me escriben y yo veo qué está pasando, porque deberían recibir un correo con el link Zoom para más tarde, a las 18. Ok. Sebastián, ¿se entiende la cosa del control? Va a ser como como el número 1, sí. Y después el plan, para que tengan también una visión de total, ¿verdad? A la vuelta del receso vamos a tener 5 semanas. Y de estas 5 semanas van a tener que hacer el control número 3, una tarea, y el control número 4, donde el control número 4 sirve en el sentido que el promedio se calcula con las 3 mejores notas, por lo cual el 4 claramente va a ser algo que no todo el mundo va a tomar, en el sentido que si ustedes ya tienen 3 notas súper altas, están contentos y no lo van a hacer el control, esto me parece claro. Pero para todo el resto del mundo es una posibilidad de mejorar su promedio, porque van a tener el promedio con las 3 más altas, con las 3 notas más altas. Y eso, entonces este es un poco el plan, pero a la vuelta de estas 5 semanas que nos faltan, sí o sí van a tener este control número 3, una tarea más, que sea siempre de pareja o de 3, y el control número 4. Examen. No tienen examen en el sentido, o sea, tienen una evaluación al final del curso, en la fecha, o sea, cuando se termina la clase, después, no sé, tendrán 2 semanas de evaluaciones, pero en realidad es como si fuera un control, o sea, no es un examen en el sentido que vale harto, vale como un control, vale un 20%, pero sí tienen una última, básicamente tienen una evaluación, formato control, al final, después que se terminan las clases, esto sí. Y vale, pero no es examen en el sentido que no vale como un examen que vale el 40%, es un control más, decimos, pero su nota entra por el 20%. Vicente, ¿se entiende? O sea, en general, todo el mundo. Estaba...
Claro, el control 4 en realidad sí, es aparte, porque el control 4, sí, perfecto, sí, el control 4 es un control dentro de todo, si quieren, opcional. O sea, a mí yo necesito 3 notas para calcularle el promedio de controles. Si de estas 3 notas ustedes ya tienen 3 y les gusta, el control 4 no lo hacen. Si pero algún control no lo hicieron o tuvieron una nota mala, tienen que hacerlo el 4 también, para reemplazar esta nota mala. O subir el promedio, qué sé yo, o sea, si tienen una nota ok, pero la quieren más alta, cualquier cosa de esta, para esto el control 4. ¿Ok? Entonces, claro, la idea es que no sea todo una cosa cerca de la otra para que tengan un poco de tiempo, por lo cual hay que ver bien esto del número 3 donde lo ponemos, solo por esto. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien con esto? Creo, espero que sí. Sí, profe. Super. Retomamos entonces, ya le puse el récord, ya sí. Ya, retomemos entonces en términos de nuestro contenido. Pequeño resumen que hemos visto desde que hemos empezado a hablar de mercado del trabajo, fijación de los salarios, o sea, un poco mediano plazo, si quieren, desde que hemos terminado de ver economía abierta. Hemos hablado un poco de las definiciones de mercado del trabajo, tasa de desempleo, participación. De hecho salieron hace poco, o sea, no me acuerdo, hace un par de días, creo. O sea, seguramente después de nuestra clase del martes, hace menos de una semana, salieron los datos de la encuesta del Centro de Microdatos de la U de Chile y las cosas están repuntando, o sea, la participación está subiendo, el desempleo está bajando, hay buenas noticias. El tamaño de estas cosas, o sea, el problema principal ahora va a ser ver cuánto tiempo se demora. Ojalá que sea una recuperación rápida, tan rápida como estuvo la subida del desempleo, pero se ven relativamente buenas, por lo menos buenas noticias, o el principio de buenas noticias. Esto para hacer un comentario, porque yo le mostré datos hasta junio, que eran las peores cosas, porque todavía no habían salido las del último trimestre, pero ahora salieron. Ok, entonces esto lo vemos, entonces, resumen. WS, que es curva de fijaciones de los salarios, por lo cual wage setting, WS, que sea el concepto de negociación individual, de negociación colectiva, el concepto de salario de eficiencia, no sé si leyeron el artículo donde hablaba de cómo habían mejorado la situación en la empresa subiendo el salario y cortando de los empleados y recortándolo de los top managers. Del Guardian, el artículo, el link que tienen en las slides, pero bueno, cualquier sea la idea, repito, negociación o colectiva, individual o salario de eficiencia, hemos dicho que los salarios nominales se fijan mirando entre empleador, trabajadores, empresas en general, mirando los precios esperados. ¿Por qué? Porque las negociaciones o las fijaciones no se cambian cada día, por lo cual yo pienso que va a haber harta inflación. Tengo que tomar esto en consideración porque a nosotros, trabajadores, consumidores, nos interesa el poder de adquisición, no me interesa cuánto gano nominalmente, me interesa mi salario real, ¿ok? W dividido por P. Entonces se mira los precios esperados y después es una función, sin saber qué forma tiene por ahora, lo que importa es una función de tasa de desempleo y toda una serie de variables institucionales. ¿Y por qué la tasa de desempleo entra con el menos? Porque mayor tasa de desempleo significa menor poder de negociación para los trabajadores, más competencia entre los trabajadores para encontrar trabajo, por lo cual aquí entra con el menos. ¿Ok? Curva, fijación de salario. En el video del jueves yo le hablé de la curva de fijación de precios. Entonces, aquí es muy importante, puesto que era el video, así que no tenía ningún feedback, me tienen que decir si le quedó más o menos claro. ¿En qué sentido? Y yo le hice toda la derivación, entre comillas, usando el concepto de monopolio, ¿ok? Por lo cual la representación era, tengo una empresa, una sola, que maximiza sus utilidades. Siendo yo un monopolista, tengo enfrente una cierta curva de demanda, ¿verdad? Tengo PQ,
Decimos, si esta es una demanda lineal, yo maximizo mis utilidades cuando puedo poner mi costo marginal igual a mi ingreso marginal, por lo cual yo voy a decidir de ponerme en este punto, o sea, de cobrar el precio PM y de producir la cantidad QM, ¿ok? Esto me da unas ciertas utilidades positivas porque soy un monopolista. Ahora, esto está conectado entonces, por lo que hemos representado aquí, a una medida que es la elasticidad, la elasticidad de la demanda, ¿ok? Entonces, lo que tienen toda la discusión que vimos en las slides, que era para llegar a tener la expresión PS, perdón, me alejé mucho, perdón, estoy moviendo mucho, pero está lo que vieron en el video, ¿ok? Entonces este mu o markup está conectado a la elasticidad de la demanda, ¿ok? Entonces nosotros hemos dicho, el monopolista nunca se va a poner, o sea, siempre va a elegir un margen positivo, no tiene sentido que se ponga que elija otro punto óptimo, ¿ok? Ahora, esta es una representación bien estilizada porque nos hace la vida relativamente fácil, pero no es muy realista, en el sentido que no es que en la economía hay un monopolio de cualquier cosa, no es que tenemos monopolio en cualquier sector o industria o rubro, una empresa monopolista, no. La estructura de mercado es mucho más compleja que esto. Y hoy vamos a hablar un poquito de esta cosa, sin que podemos entrar mucho en la parte formal. No hay mucha formalización en lo que yo le voy a contar, pero le voy a dar solo un poco de evidencias, que sea solo para que tengan un poco ustedes de intuición, y son cosas que van a ver mucho más en otro ramo, tipo organización industrial, la misma micro 2 creo, y organización industrial, por lo cual es solo para darle la curiosidad, ¿ok? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Nosotros tenemos esta representación estilizada, precio, nivel de precio igual, costo marginal si estamos en una situación simple en la cual yo uso solo trabajo para producir, pero el precio la empresa la puede fijar más alto, el costo marginal, porque le puede cargar un margen. Le repito una vez más, esta es muy estilizado, no es que estamos en monopolio siempre. La estructura de mercado es bien diferente según la industria, los países, etc. Entonces, al final del video, me parece, espero que le quede claro, este markup yo en realidad lo voy a usar como definición, como descripción más general del nivel de competencia en una economía. ¿Cuál es el concepto? Si yo estoy en economía, perdón, yo estoy en competencia perfecta. Si estuviera yo en competencia perfecta, ¿cómo podría representarla, la competencia perfecta en esta situación? O sea, ustedes tienen esta expresión, P igual W1 más mu. Precio igual costo marginal que multiplica 1 más mu. En competencia perfecta, ¿qué tipo de situaciones tenemos? Precio. ¿Perdón? ¿El mu igual 0? Muy bien, perfecto. En competencia perfecta, nos dice Paulo, perdón, espera que lo voy a escribir aquí para que quede bien explícito. En competencia perfecta, nosotros sabemos que la empresa va a elegir de producir una cantidad tal que costo marginal igual precio. Precio igual costo marginal, es su ingreso marginal, o dicho de otra manera, ingreso marginal igual costo marginal, pero el ingreso marginal es el precio, punto. O sea, yo podría decir, esto se representa con mu igual, o si quiere lo escribo un poquito más, que tiende a cero, o sea, podría decir que un mu puede representar una competencia perfecta con mu muy, muy chico o mu igual a cero, ¿ok? Más el otro extremo, más poder de mercado hay, más poder de mercado tiene esta empresa, más alto va a ser el margen que va a poder cargar esta empresa, ¿ok? Entonces, los extremos son, de un lado, la competencia perfecta y del otro lado, el monopolio, es decir, que hay una sola empresa que puede cargar el margen que quiere.
la realidad no es ni blanca ni negra, por supuesto. Hay una situación mucho más gris, que sería lo que en términos, ¿cómo se dice?, de definición llamaríamos competencia monopolística. Ustedes dicen, ¿cómo puede ser competencia monopolística? Es para decir que es un poco. Es un poco competencia, pero un poco monopolística. ¿En qué sentido? El concepto de competencia monopolística, que repito, yo lo puse en las slides, pero no lo miran, o sea, si quieren lo miran, si tienen curiosidad, pero no fui no pasé a los detalles analíticos porque no quiero, o sea, no nos toma media clase. El concepto, ¿cuál es? Si ustedes tienen harta empresas, ¿ok? Entonces no estamos en monopolio porque no hay una sola, hay muchas. Pero estas muchas, cada una tiene un poco de poder de mercado. ¿Y de dónde viene este poco de poder de mercado? Viene del hecho que no estamos respetando la hipótesis de competencia perfecta que le dice que los bienes, que no hay, o sea, hay información perfecta y además los bienes, lo que produce una empresa u otra, es exactamente equivalente, ¿ok? No hay diferenciación. Esta es la hipótesis de competencia perfecta. Mientras que ahora, por lo cual, si yo cargo un precio más alto de lo que está cargando el mercado, o sea, que está cobrando el mercado, la otra empresa, el consumidor dice, bueno, no compro más en tu empresa, lo voy a comprar el producto de la otra porque es exactamente lo mismo para mí y tú me lo estás haciendo más caro. ¿Ok? Pero la realidad no es así, porque cada empresa tiene un poco de poder de mercado. ¿Y de dónde viene? Pueden ser que los bienes en realidad son efectivamente muy poco diferenciados, pero miren, yo puedo producir exactamente la misma cosa, pero solamente mi location, o sea, mi lugar geográfico me hace la diferencia, por ejemplo. Yo estoy mucho más cerca de mis consumidores, aunque esté produciendo el mismo bien que otro, que otra empresa, yo, por ejemplo, lo puedo entregar en menor tiempo. Esto ya les da poder de mercado, ¿se entiende? O sea, esto ya le hace una diferenciación. Entonces, la idea cuál es? Más diferenciado el bien que yo produzco, más me da esto, más esto lo puedo traducir en términos de poder de mercado y entonces poder de posibilidad de cobrar o poner un markup que no sea cero, sino que sea positivo. Y más alto es el markup, entonces menor es la competencia en esta economía. ¿Se entiende? Esto es muy importante. Y yo se lo puedo mostrar solo de manera intuitiva porque, repito, o sea, así en palabra quiero decir, no intuitiva, porque para no ir en los detalles de lo que es el concepto de competencia monopolística, que seguramente, repito, van a ver también en otro ramo. Pero ¿se entiende la idea? Me dicen, o sea, piensen, o sea, podríamos decir, me dan un ejemplo de un mercado donde piensan que hay más o menos competencia, por ejemplo. A Gabriela, perfecta. ¿Sí se entiende? A Gabriela me dice que se entiende. Excelente. Que le estaba preguntando. Ah, sí, claro que esto depende, o sea, nosotros aquí tenemos un punto de vista, no sé cómo decirle, un approach muy macro, significa como que estemos mirando la cosa de muy arriba, por lo cual este mu es algo de toda la economía. Por supuesto que este mu, el concepto de margen, el concepto de nivel de competencia es bastante diferente según la industria, según el país, ¿ok? Entonces, puedo decir que Estados Unidos era, ahora vamos a ver por qué, que es en general considerado un mercado, una economía en general más competitiva, o sea, competitiva, con más competencia, perdón, no, más competencia que en, qué sé yo, Europa, pero esta tendencia cambió en los últimos 20 años, por lo cual hoy en día no es tan evidente ver cuál es la parte del mundo donde el tan criticado capitalismo, ¿se entiende? Una cosa es en su versión ideal, deberíamos tener harta empresa, competencia perfecta, poco poder de mercado, pero esto es totalmente ideal y la realidad no es así, ¿ok?
Hay todo un debate y le puedo enviar un podcast si, o sea, si tienen tiempo, si no tienen nada que hacer en esta semana de descanso, por ejemplo, y tienen hasta ganas de escuchar podcast de economía. Un economista francés que vive en que trabaja en Estados Unidos y que le argumenta y le explica por qué, según él, según su interpretación e investigación, el nivel de competencia bajó en Estados Unidos en las últimas 2 décadas, ¿ok? Por supuesto que alguna industria se ve más que otras. La intuición se entiende de esta cosa. Yo ahora le quiero mostrar un par de gráficos para tener un poco de evidencia como lo que se llaman suggestive evidence, o sea, no es que le estoy demostrando nada, pero le muestro toda una serie de variables que nos pueden dar una indicación de lo que está pasando, ¿ok? Entonces, un indicio típico de un menor nivel de competencia es cuando hay menos empresas, o sea, si hay concentración, o sea, significa que, por ejemplo, si hay fusiones, empresas que se funden, ¿ok? Si hay muchas olas de adquisiciones, o sea, empresas que compran otras, por lo cual antes tenían 10 jugadores, 10 empresas en este mercado, que ya no son muchas, y tienen ahora 5, porque se anduvieron fusionando. Es un indicio que quizá el nivel de competencia está bajando, ¿ok? Entonces, no sé si ven bien este gráfico que les estoy mostrando aquí enfrente. Aquí le dice porcentaje de las ventas totales, ¿ok? De las empresas grandes, donde grandes se entiende en tamaño y le muestra, por ejemplo, la primera 8 o la primera 4, ¿ok? Y aquí es un enorme, como un promedio de todas las industrias, ¿ok? Después vamos a ver por industrias y las cosas diferentes. Lo que le muestra este gráfico es que ya simplemente en las últimas 2 décadas, sobre 20 años, las empresas grandes tienen en total un peso mayor con respecto al total del mercado. ¿Se entiende? ¿Se ve? O sea, ¿se entiende cómo se lee este gráfico? Y aquí a la derecha le dice, por ejemplo, nosotros sabemos todos, ¿cómo se dice? El debate en particular sobre este problema eventual de concentración y de excesivo poder de mercado, hoy en día es muy, ¿cómo se dice? El debate del día, sobre todo por lo que es ¿cómo se llama? Tech companies, ¿ok? Entonces, ustedes sabrán perfectamente, imagino que el Departamento de Justicia de Estados Unidos está, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Hizo una demanda en contra de Google, básicamente acusando de excesivo, de abuso de poder de mercado. Ahora, es un tema fascinante. Yo le estoy dando solo ideas, pero repito, lo van a ver en organización industrial, más bien. Aquí hay toda la teoría del concepto y la teoría del antitrust. O sea, ¿qué es el antitrust? ¿Ustedes saben qué es antitrust? ¿Cuál es la... Si existe en Chile una... O sea, ¿de qué, de qué estamos hablando? ¿Le queda claro si hablo de antitrust? Justo para estar segura. No, profe. ¿No? Ok. En Chile hay una autoridad de regulación de la competencia, ¿ok? Entonces, el concepto de antitrust es el concepto, o sea, es la versión, el término inglés, ¿okay? Pero para referirse a autoridades de regulación de la competencia. Ahora, por ejemplo, en Chile, la autoridad que llegó a multar las empresas que se coludieron. La cosa de la farmacia,
¿cómo se llaman? La otra del pollo, el papel confort, todo esto escándalos, si quieren, esto discurso, salen de investigaciones y del trabajo de esta autoridad. ¿Ok? ¿Por qué se llama antitrust? Porque básicamente esto ¿cómo se dice? Empieza, o sea, la autoridad es más antigua, estamos hablando de los años 20 o 30, sobre todo, o sea, los primeros pioneros fueron en Estados Unidos. La necesidad vino del hecho que los primeros años del siglo XX vieron enormes concentraciones, por lo cual, no sé, la familia que se conoce todo el mundo, Rockefeller, ¿ok? Que tenían ferrocarriles, refinerías, industria como pesada, finanza, o sea, tenían un conglomerados gigantes, ¿ok? Y allá empieza esto como necesidad, en realidad, de tener que ver y, ¿cómo se dice?, contrarrestar la tendencia al oligopolio o al monopolio. Entonces, estamos en un sistema capitalista, pero como, o sea, el óptimo del consumidor, ¿verdad? Nosotros, como les decía, nosotros no sé si vieron Micro conmigo o años antes, sé que este año hemos visto muy poco, solo Competencia Perfecta, pero en Micro 2 evidentemente van a tener que estudiar bien la diferencia entre competencia perfecta, monopolio, oligopolio. Y la idea es que para la situación mejor o el óptimo se encuentra en competencia perfecta. Ojalá que haya mucha empresa con ninguna con poder de mercado. Esto es bajo siempre la hipótesis que se hacen para la competencia perfecta, perfecta información, etcétera, etcétera. Ahora, la realidad es más compleja que esto, ¿ok? Entonces, se pueden hablar hasta de monopolio natural, como que fuera para la estructura de costo, vamos a tener monopolio. Y esto es el enorme debate del antitrust. O sea, si yo soy una empresa monopolista, lo soy porque estoy abusando de mi poder, porque estoy aplastando de manera incorrecta las otras empresas, o porque la tecnología, el mercado en el cual opero de manera natural lleva un monopolio. Estas son preguntas muy urgentes, muy complejas de contestar, pero muy urgentes. Entonces, ojalá se interesen y se pongan a estudiar esta cosa. Entonces, ¿por qué en este momento aquí multaron a lo del papel confort? Además, no sé, ¿a ustedes les devolvieron plata? ¿No fue una cosa como bien... Devolvieron plata tipo a todos los chilenos, X plata, pero no sé cuánto. Escuché esto, pero no me acuerdo. Ustedes eran chicos, chicas, ya verdad. Perfecto. Pero saben de esto, por lo menos Sebastián, sabes de esto, ¿no? Entonces el concepto es, ¿por qué lo multaron? ¿Qué hicieron? Entonces, la idea es un indicio, por ejemplo, de excesivo poder de mercado que después se lleva a colusión, etcétera, es un nivel de precios que se considera excesivo, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto, mayor es mi poder de mercado, más alto es el precio que yo voy a poder cobrar, ¿ok? Ahora están pidiendo que devuelvan el dinero por la colusión. Perfecto, que lo que hicieron antes era el papel confort, pero también hay esto abierto. Exacto. Bien, entonces, ven, o sea, aquí, bueno, claramente un problema. De hecho, el debate es, ¿debería tener más poder esta autoridad antitrust, por ejemplo? En Chile, más poder, más personas, más gente trabajando, o sea, se dice que tienen poco personal, por ejemplo, en la autoridad antitrust chilena. Entonces, un indicio, por ejemplo, de un nivel reducido de competencia es cuando hay menos empresas, menos actores, con más poder de mercado porque tienen más... controlan una parte del mercado importante, ¿ok? Y esto les permite entonces de hacer utilidades más altas hasta un nivel que consideramos que haya que intervenir, por ejemplo, el antitrust. Entonces, no sé, el antitrust en Estados Unidos puede decidir si algunas fusiones se pueden hacer sí o no. Si se considera que si dos empresas grandes se fusionan y van a tener una empresa gigante, dicen, esta va a tener demasiado poder de mercado, la fusión no se puede hacer. ¿Ok? Este es el rol del antitrust.
Hoy en día el concepto es, ¿por qué o sea, que las Big Tech, que sean del tamaño enorme que tienen, está bien, está mal? ¿Deberían obligar, por ejemplo, a Amazon, Google a vender alguna de sus partes? No es tan fácil contestar, pero repito, una vez más, hay algunos indicios que nos pueden decir si este nivel de concentración está bien, hace bien o hace mal. ¿A quién? En particular, si ustedes, el debate hoy en día en el concepto de antitrust es que históricamente se usaba el concepto de nivel de los, o sea, el nivel de los precios, un nivel de precio más alto es dañino para los consumidores, entonces se interviene. La empresa de Big Tech, o sea, no es que Amazon cobre precio alto, para nada, o sea, los precios son de lo que, o sea, no se refleja en esto, ¿se entiende? Esto le quiero decir, o sea, la teoría de antitrust también tiene que evolucionar, entonces en los últimos años no parece ser este el problema principal, o sea, los consumidores están bastante felices, ¿ok? Por ejemplo, un típico problema puede ser efecto tamaño, efecto network. O sea, cuando a Microsoft se critica a Microsoft es porque vendía computer y automáticamente te venían dentro su sistema operativo. O sea, esto está criticado porque ¿cómo se dice? Es un abuso en el sentido que yo te estoy vendiendo un computer y estoy abusando poniéndote también by default mi sistema operativo, porque después se crea un efecto tamaño en el sentido que si todos usan Windows, bueno, es más práctico usar Windows, ¿ok? Entonces, y lo que dice Sebastián, el manejo de la información, correcto, o sea, hoy en día el tamaño, o sea, ¿por qué hay esto gigante? Porque también más data tú tienes, más o sea, los datos sirven para desarrollar el algoritmo. Más datos tú tienes, mejor es tu algoritmo de búsqueda, y mejor es tu algoritmo de búsqueda, más gente lo va a usar y vas a tener más datos y vas a tener mejor algoritmo de búsqueda. ¿Se entiende? Un círculo. Por lo cual, para una empresa que quiere entrar en el mercado, hoy en día, sobre todo en algunos mercados, es bien complicado entrar. Es como decir que hay barreras de entradas que no son legales, pero son invisibles, o sea, no significa que no haya. No es que hay barreras legales, no hay que hacer un motor de búsqueda hoy ilegal. Por supuesto se puede. No hay restricciones, no es que tengo que pagar un costo administrativo, pero difícil competir con Google, ¿ok? Y ¿se entiende el problema? O sea, es debate, como se dice, hot topic, pero total esto del antitrust, sobre todo por la big Tech Company, pero en general. ¿Por qué? Porque aquí le mostraba entonces, bueno, este es un artículo, un puro artículo del Economist, ¿ok? Pero esto es de ahora, o sea, de agosto 2020. Tenía, ¿dónde está? Aquí otro que mostraba otro gráfico, siempre sacado del The Economist, ¿ok? Que le muestra, por ejemplo, como les decía, a través de los sectores, ¿ok? Entonces no en economía en su agregado, sino que diferenciado por IT, o sea, tecnología, transporte, comercio al detalle, qué sé yo, utilities, que significa electricidad, agua, etcétera, healthcare, o sea, siempre Estados Unidos, ¿eh? Esta barrita que le muestran, le dice que del 97 al 2012, básicamente en todos los sectores, en algunos quedaron iguales, ¿ok? Pero en todos los sectores, la más grande, el total de los ingresos de la empresa más grande con respecto al total del sector, subió. ¿Se entiende? ¿Se ve la barrita? O sea, entonces, eh, eh, lo que se ve fue muy fuerte en retail, trade, o sea, en comercio, pero como les decía, IT, aquí tecnología, aquí de telecoms, telecomunicación, etc. Otro indicio, probable reducción del nivel de la competencia, ¿ok? Y el último gráfico
un poco más enredado, no sé si alcanzan a ver bien aquí. Ok, que le muestra, aquí la misma cosa que le decía, top 4 firms share of total industry revenue, o sea, le dice de los ingresos totales de cada industria, y le da los sectores aquí, la proporción de las 4 empresas más grandes en términos de tamaño. Y aquí hay una línea a 45 grados, ¿ok? Por lo cual hay la diferencia entre el 97 y el último dato, 2012 también. Por lo cual, si yo estoy arriba de la recta 45 grados, me está diciendo que hoy el tamaño, repito, el cumulato de las 4 empresas más grandes con respecto al total del mercado es mayor que antes, por lo cual lo interpreta como estar arriba de la recta de 45 grados, o sea, en esta parte del semiplano, como poniéndose más concentrado. ¿Ok? Y vemos que todos los circulitos están casi todos arriba del 45 grados. Entonces, por sectores, ¿se entiende? Entonces hay otro indicio de una tendencia a ponerse más concentrados a través de todos los sectores. Más concentrado significa menos empresa o también cada empresa más grande, o sea, en términos de share, o sea, de porcentaje de su ingreso con respecto al total. ¿Se entiende? Otro indicio, ¿ok? ¿Está bien o está mal esto? Lo del antitrust nos dice que no es tan evidente, o sea, esto probablemente conlleva toda una serie de problemas. Uno de los problemas principales es lo que se dice que hay menos dinamismo, o sea, cuando hay empresas grandes, concentradas, con mucho poder de mercado, es mucho más difícil para alguien entrar, para alguien nuevo, para una empresa nueva. El concepto de la Big Tech, o sea, Facebook se ha comprado Instagram, WhatsApp y no sé qué más, porque no me, todas son la más famosa. Alphabet y Google Alphabet, o sea, Google anduvo comprando también empresa especialista de tecnología de, ¿cómo se llama? Manejo sin, ¿cómo se llama? Automático, como sin chofer. Driveless Technology. Microsoft se compró, de hecho Microsoft es la quizá que menos se ha comprado en términos de valor de otra empresa, pero, o sea, sale WhatsApp y ¿qué hace Facebook? Se la come, se la compra, ¿ok? Pagando precios, valores absurdos, ¿ok? O sea, absurdo en el sentido de muy alto. Entonces esto no es tan evidente, o sea, ir a decir, por ejemplo, hubo el debate si la autoridad antitrust hubiese tenido que decir, no, Facebook, no te puedes comprar WhatsApp, por ejemplo, por excesiva concentración de poder de mercado. Entonces lo que le quería decir es que otro indicio de esta relativo disminución de la competencia se ve en lo que se llama dinamismo. Ahora, estos gráficos, miren, en este documento, tienen en la misma página un gráfico que le habla de dinamismo de la empresa y aquí abajo le habla del labor market dinamismo, o sea, dinamismo del mercado del trabajo. Nosotros lo hemos ya visto, el concepto de dinamismo del mercado del trabajo. Cuando le contaba, yo puedo tener un nivel de tasa de desempleo hoy, ok, en Chile, pero esto puede venir del hecho que hay mucha gente que cambia de empleado y desempleado y viceversa, o puedo tener el mismo nivel de desempleo, pero con una situación mucho más estática. Nadie encuentra empleo, pero nadie lo pierde. Y es bien diferente de una situación en la cual hay mucho más flujo. Y entonces, en este documento, por ejemplo, dicen que hay una conexión, según ellos, o sea, por lo menos muestran que hay una reducción en lo que llaman el dinamismo, en el sentido que la job destruction rate y job creation rate, o sea, lo que pasan nuevos empleos y lo que se destruyen, la destrucción de empleo, parece que tenga una tendencia a la baja. Entonces, el mercado estadounidense es dinámico, mucho más dinámico que lo europeo, pero si uno mira los últimos 20 años,
30, perdón, o sea, los últimos 40 años, parece que está perdiendo de dinamismo. Y la misma cosa en términos de empresa, porque le dice, miren, en términos de exit rate, o sea, empresas que salen del mercado porque quiebran, porque cierran, porque cambian business, o sea, cualquier cosa, tiene que cambiar nombre, o sea, no tiene que ser la misma empresa. Perdón, mientras esto parece estar bastante plano, en términos de entrada de nueva empresa, parece haber una tendencia, una clara tendencia a la baja. Se ve un poco el tipo de cosas de las cuales estamos hablando, menos empresas que entran, por lo cual, si tú estás ya bien en el mercado, menos riesgo de tener competencia, ¿ok? Este es el clásico, o sea, esta es la parte entretenida, creo, de la economía, ¿no? Si ustedes, repito, entre este ramo, en los cursos varios de micro, etcétera, deberían llegar a la conclusión de que efectivamente en muchos casos la competencia es, o sea, en general la competencia es lo que empuja la innovación, la inversión, las nuevas ideas, etcétera. Pero si usted es un emprendedor, yo tengo estaba hablando una vez con una amiga que es emprendedora en París y me decía, ya, yo lo sé porque lo he visto, que la competencia está buena, pero en verdad, si te hablo así como en confianza, lo mejor que pudiera tener yo es ser monopolista. O sea, había abierto su empresa, me decía, ojalá que no entre nadie más en el mercado, porque por supuesto me siento más tranquila, puedo hacer mi proyecto sin tener la ansia de qué está pasando, etc. Se entiende el discurso, es perfectamente humano, pero the big picture es que para el bien común, en total, no es lo óptimo tener poder de mercado así concentrado, es mejor tener competencia. Aunque esto para cada uno sea algo que, eh, bueno, que por supuesto cada uno busca otra cosa, pero esta es la tensión natural de las cosas. No sé si se entiende, no sé si le estoy hablando de cosas completamente... te van a querer ser emprendedores, emprendedoras, en cierto momento, qué tipo de, cómo se imaginan, qué tipo de, eh, o sea, no sé si tienen familia, conocido, algo, alguien, cuando uno tiene una empresa, tiene que estar siempre con 400 ojos y 300 orejas abiertas, lo que está haciendo el mercado, la competencia, etc. Por supuesto sería más relajante estar monopolista. Pero no del punto de vista del agregado, ¿okay? De la economía en su agregado. Ya, ¿cómo andamos? ¿Se entiende el concepto? Por más o menos. Y esto está bien conectado también a toda la discusión que sale sobre el tipo de capitalismo, del sistema económico en Chile. Sí, demasiado concentrado, demasiado poder de mercado, toda la discusión que, o sea, de un lado, que salgan la farmacia, el pollo, el papel confort, etcétera, es un buen indicio en el sentido que por lo menos se descubren estas cosas, por lo cual ya esto está bien. Pero claramente colusiones de este tipo son posibles cuando hay poca empresa. Es más fácil coordinarse si somos 5 o 6 que no si somos 2000. ¿Se entiende? Como empresas en un cierto mercado. Ok, me dicen si se entiende o no. Yo vuelvo a mis grafiquitos. Okay. Entonces, todo esto para resumir. Cuando hablamos de curvas de fijación de precios, de fijación de salario, estamos mirando variables como lo que entra en Z, lo que entra en mu, que están bien conectadas con la estructura también institucional, si quieren económico, estructural, institucional o tecnológica, si quieren también de una cierta economía, por lo cual en mu puede variar. Seguramente podremos decir que mu de Estados Unidos es diferente que mu de Chile, pero que también que mu en Estados Unidos hoy es diferente de lo de los últimos 20 años. Por supuesto, este mu nos debería decir algo a nivel agregado de toda la economía. Ahora, son variables que no cambian de un mes a otro. O sea, si queremos hacer una reforma de la autoridad antitrust, nos va a tomar harto tiempo. Como si también queremos hacer una reforma de
del Código del Trabajo, ¿ok? Entonces, por esto estamos hablando de variables que debería parecerle natural colocar en lo que es un poco un mediano plazo, o sea, estamos hablando de años, no de meses. Ok. Yo puedo representar entonces las curvas de WS y PS en el espacio tasa de desempleo y salario. En realidad tenemos posiblemente dos gráficos. Uno podría ser el espacio en el cual ustedes tienen tasa de desempleo y salario nominal, por lo cual yo voy a representar en azul la curva de WS, ¿verdad? Que depende de los precios esperados y después F de UZ. Y la PS es lo que me dice que W es igual a Pi dividido 1 más mu. ¿Ok? Entonces esta es la WS y esta es la PS. Esto es una representación completamente, o sea, correcta, por supuesto, totalmente general. Y después yo puedo ver cuál es el nivel de equilibrio del desempleo y cómo eventualmente shiftan o se mueven, se desplazan estas curvas. Otra cosa es el concepto de mediano plazo. ¿Ok? Entonces, nosotros hemos visto, o sea, se lo mostré en el gráfico, perdón, en el video, que si considero como mediano plazo un horizonte temporal en el cual los agentes tienen expectativa o pueden formar expectativas correctas de precios, por lo cual yo voy a decir, ojo, en el mediano plazo, los precios esperados son iguales, el nivel de precio esperado es igual al precio, a los precios efectivos. O sea, significa que mis expectativas son correctas. Mientras que en general yo podría tener expectativa incorrecta. Si P igual a P esperado, entonces la WS pasa a decir W dividido por P, o sea, voy a representar las curvas, pero en el espacio tasa de desempleo, salario real. Entonces W dividido por nivel de los precios, el salario real. Mientras W hacía seca, W es el salario nominal. ¿Ok? Entonces en este caso, entonces tendré la curva de wage setting es siempre algo con pendiente negativa. ¿Por qué? Porque aquí entra el desempleo de manera negativa y W, la curva de fijación de salario, me dice siempre la misma cosa, W dividido por P, que represento aquí, es igual a 1 dividido 1 más mu. ¿Ok? Esta cuestión de supuestamente horizontal, me vino chueca, pero horizontal. Ok. Esto representar las curvas de fijación de salario, fijación de precios en el mediano plazo, me da un valor de equilibrio de tasa de desempleo que normalmente se define como tasa de desempleo natural. Por eso la N chica abajo, natural, ¿ok? Lo que van a encontrar también en el libro. ¿Sí? Ahora, el concepto de natural no es que significa inmutable, que no puede cambiar nunca. Por supuesto, yo estoy en este equilibrio, pero si yo cambio mu, si yo le digo que hacemos una reforma, por ejemplo, si yo le pregunto, según este modelo que tenemos aquí enfrente, ¿qué efecto va a tener una reforma que haga que haya más competencia en esta economía? Alguien que me puede ayudar a representar qué significa más competencia y a verlo gráficamente. Podemos razonar juntos, juntas o juntos. Yo quiero solo ver de no perderlos totalmente, porque esto de estar conectado así es de un aburrimiento extraordinario, yo lo sé, no sé bien. Profe, Sí, ¿puede plantear de nuevo la pregunta? Es que sí, no entendí. sí. Gracias. La pregunta es, mirando esta modelización, o sea, considerando la curva de fijación de precio, fijación de salario, esta representación gráfica, en el mediano plazo, entonces, ¿cómo se puede representar en este contexto una reforma que empuje el nivel de competencia? O sea, una reforma que
si quieren, aumente la competencia, o sea, reduzca el poder de mercado de la empresa que hay. Entonces, por ejemplo, para hacer un ejemplo práctico, podrían pasar una nueva interpretación del antitrust en Estados Unidos, por lo cual dicen, no, en realidad no se acepta más que una empresa que gestiona una plataforma, un marketplace tipo Amazon, al mismo tiempo sea vendedor. O sea, Amazon le dice, te tienes que dividir Amazon y todo el mundo, o sea, si hay otra empresa que quieren hacer esto en el mercado, lo tienen que hacer igual. O vendes productos o gestiona la plataforma, pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Significa que, por ejemplo, Amazon se va a tener que dividir en diferentes subempresas o qué sea. Si esto nosotros lo queremos representar diciendo que va a haber más competencia o menor poder de mercado, ¿qué efecto va a tener en el mediano plazo esta reforma en nuestras variables? O sea, si hay más competencia, la tasa de desempleo tendría a cero, ¿o no? ¿Por qué? Súper bien. ¿Por qué? Porque o sea, por los precios, por el costo marginal, o sea, eso fue lo que dijo adelante, que a medida que había mayor competencia, la tasa de desempleo tendría cero. No entiendo bien la explicación, solo sé que así es. Ok. Entonces, no, río porque me digo, dice, no sé bien cómo llegamos por allá, pero de alguna manera lleguemos. Entonces, volvemos a lo que, punto primero, hay que ver cómo lo represento en esta modelización, que por supuesto es o sea, una versión simplificada de la cuestión, de la realidad, o sea, es un modelo, no es que sea, tiene que ser simplificado. Ok, entonces, cuando hablamos de competencia, nivel de competencia o nivel de poder de mercado, lo que nos sugirió antes, lo que dijo antes Paulo, era que el extremo, o sea, en competencia perfecta, yo voy a tener mu 0. ¿Ok? Entonces el concepto es mayor cuando mu es más bajo, o sea, al bajar de mu, yo esto lo interpreto con mayor competencia. ¿Por qué? Porque el piso inferior es 0 y yo llegaré a tener 0 de mu cuando estoy en competencia perfecta. ¿Estamos claros con esto? No vi antes el nombre, no vi antes en la sugerencia que nos vino de antes. Sebastián, perdón, Sebastián, Sebastián. ¿eres tú? Ah, Sí. perfecto. Perfecto, entonces Sebastián, ¿te parece esto? O sea, la mayor competencia significa mu que baja. ¿Esto se entiende, sí o no? Sí. Sí, ok. Entonces, yo le puedo decir que tenía un cierto nivel mu cero, qué sé yo, y que hago esta reforma del antitrust o que le doy más poder al antitrust o qué sé yo, el ejemplo concreto, por lo cual vamos a tener mu 1 y mu 1 es más chico que mu 0. ¿Ok? Esto es el efecto de nuestra reforma que aumenta el nivel de competencia en esta economía. Una vez que tienen esto, la representación gráfica es relativamente simple, porque miren, esto es el punto de partida, tengo mu 0 aquí, y tengo un cierto UN, un cierto nivel de tasa de desempleo. Sebastián, si yo te digo que ahora mu pasa a ser mu 1, y mu 1 es más chico que mu 0, ¿qué va a pasar según ti en este gráfico? En este gráfico, esto. O sea, primero afectaría como al weight setting, no sé cómo se pronuncia bien. Sí, sí, el wedge setting, mira, el wedge setting es lo que está escrito, perdón, aquí en rojo. Aquí en el wedge setting no está mu, ¿eh? Esto es U, no mu. Perdón, había confundido el Sí, concepto. sí, no, perdón, es que capaz que mi escritura está mal. Este U, tasa de desempleo, esta es tasa, perdón, no alcanzo a escribir, tasa. Ahora todo está más claro, había confundido las dos letras por... Perdón, yo lo uso porque se usa esto, el mu, el markup, margen, lo podríamos llamar M, capaz que M le haga menos ruido. M, M en vez de mu, ok, M, así no sé, mi letra poco
apropiada, o sea, y normalmente escribo bien, pero honestamente con esta cuestión en la tablet me sale un poco más difícil que tengo la mano un poco en el aire. Ok, repito la pregunta entonces. Esto se llama 1 más, llamámoslo M0, y la situación es esta. ¿Qué piensan ahora entonces que va a pasar? ¿Los precios deberían bajar? Muy bien. Aquí lo que yo digo, lo que yo veo es que el nivel de los precios baja porque la empresa tienen un menor poder de mercado y van a poder cobrar un markup o margen menor, y entonces esto se refleja directamente en el nivel de los precios. Ok, en equilibrio, y entonces yo lo veo, si quieren, uno puede mirar estas dos ecuaciones aquí. Yo lo que yo voy a ver es que si mu baja, W dividido por P, ¿qué hace? ¿Sube o baja? Mu está aquí el denominador, ¿eh? Y esta es la curva que estoy representando aquí, la PS. Entonces me dice que si mu pasa de, perdón, M, si M pasa de M0 a M1, los precios que la empresa cobra van a ser más bajos, y además si yo lo veo en términos de salarios reales, puesto que los precios son más bajos, pero el precio entra aquí al denominador, W dividido por P, ¿están todos de acuerdo conmigo que va a subir? O sea que toda esta curva se va a mover hacia arriba. Sí, Perfecto. Yo entonces voy a tener la PS primera, donde aquí, discúlpame, esto un poco muy grande, voy a tener 1 dividido 1 más M1. Y sabemos que M1 es más chico que M0. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado final? Entonces, voy a tener nivel de los precios más bajo, lo que en términos de salarios reales significa salarios reales más altos, y tasa de desempleo, de equilibrio, de mediano plazo, o sea, de tasa natural, más baja. ¿Se entiende? ¿Se ve? Entonces, este tipo de situación es una situación, o sea, no sé cuánto intuitivo o cuánto le parezca, esto le muestra que menor poder de mercado de parte de la empresa se traduce en términos de los mercados laborales, unas situaciones de salario real más alto y tasa de desempleo más baja. Por supuesto que todo esto no es de un día a otro, estamos hablando de reforma o de cosas que cambian variables institucionales, pero esto es para decirle, yo podría, por ejemplo, decir, según lo que yo le mostré en lo gráfico, en realidad lo que parece que pasó en Estados Unidos es más bien esto, ¿sí? Una situación en la cual tengo menor competencia, margen o markup más alto, lo que me deprime los salarios reales además, ¿ok? Esta flecha era para decirle todo lo gráfico, las cuestiones que le mostré antes, la historia un poco de, si uno quiere interpretar un poco los movimientos de las últimas décadas, parecen interpretarse más en este tipo de movimiento, ¿ok? Y después uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por razones tecnológicas? ¿Porque la información y la tecnología nos lleva a esto? ¿Porque la autoridad antitrust se quedó atrás? ¿Porque la empresa grande en Estados Unidos y en todo el mundo tienen poderes de lobbying y hacen lobbying en los órganos políticos? A ustedes, o sea, hay claramente todos los factores juntos, ¿ok? Pero entonces, esto, para decirle un poco lo que yo le conté hasta ahora, toda la primera parte de la clase, casi que lo podríamos representar así de simple, en este caso. Lo que pregunté antes y que me contestamos con Sebastián, era al revés. Yo le dije si logramos hacer una reforma con M que baja. ¿Pero se entiende un poco? ¿Se entiende el concepto? Sí, profe, sí se entiende. Súper. Perfecto. Entonces, ahora
¿Qué podemos modelizar aquí? Bueno, no mucho. El margen o markup y la cosa que hacen shiftar toda esta curva, por ahora la única cosa que puede ser es Z, ¿verdad? Porque esto es una relación f de UZ. U entra aquí como o sea, la variable del eje de la abscisa. Entonces, esta curva, la WS, se va a mover del lado de otro a según de cómo yo interpreto este Z. Z que sube, o sea, no sé, por ejemplo, lo que les decía, si es más o menos difícil despedir o todas las normas de mercado del trabajo, la podemos resumir dentro Z y nos harían mover esta curva, WS. Ok, ahora lo que nos queda ver entonces es un poco una interpretación un poquito más práctica de esta tasa de desempleo natural. Porque hasta ahora, yo espero que por lo menos en términos del concepto y del gráfico le debería parecer bastante claro. El problema es, yo le digo, ok, ¿cuánto es UN, la tasa de desempleo natural hoy en Chile? Esta es una cosa mucho más complicada a contestar, porque uno, hay que ir a ver, o sea, no hay datos explícitos sobre M. O sea, yo puedo ir a hacer un promedio, pero se dan cuenta que es muy complejo ir a tener una medida satisfactoria y decente de M. Peor aún, ¿cómo hago yo para representar Z? O sea, ¿cómo traducimos esto, que en términos de concepto nos parece bastante claro, en número? ¿Ok? Entonces, ahora tenemos que ver que en realidad las instituciones económicas, sobre todo ahora vamos a empezar a hablar un poco más de Banco Central, sí necesitan tener una idea sobre este UN natural, pero la estimación es un poco indirecta, ¿ok? Significa indirecta en el sentido que no voy a tener que usar ni M ni Z, porque honestamente no sabemos bien cómo traducir estas cosas en variables que se puedan medir fácilmente. Ok, entonces esto es un poco el plan de las cosas de lo que tenemos que ver ahora. Para llegar a ver esto, o sea, básicamente le estoy introduciendo lo que es la curva de Phillips, ¿ok? Pero le voy a mostrar solo un par de cosas, un par de láminas, y voy a terminar en el video del jueves. Y no me acuerdo si se lo dije ya al principio o no, yo después de 2 horas de clase ya tengo la cabeza fundida, no sé cómo hacen ustedes. El video se lo voy a hacer corto el jueves, porque quiero que lean también un artículo del The Economist que es exactamente sobre las cosas que estamos viendo, entonces creo que más entretenido si lo leen, sino que se lo cuento yo en el video, ¿ok? Entonces, para llegar a esta curva de Phillips, ¿quién es? En el video le voy a contar un poco la cosa histórica, de dónde sale, pero nosotros cómo la podemos obtener. Miren, partimos de nuevo de la WS y de la PS. En versión más general, porque ven aquí tengo precio esperado, no efectivo. Entonces, no estoy en el mediano plazo, estoy en una situación más general. Si yo la pongo junta, o sea, si yo me digo, ok, los precios, como nos decía antes Sebastián, los precios van a bajar o subir a según de lo que pasa con Mu, perfecto, pero también de lo que pasa con los salarios, que es el costo marginal. Pero el costo marginal, que es el salario, ¿de dónde sale? Bueno, sale de la negociación, de los salarios de eficiencia, etc. Entonces yo estoy simplemente sustituyendo, o sea, reemplazando la expresión de los salarios. Esta expresión aquí que tienen, o sea que los precios dependen de los precios esperados, de la tasa de desempleo y de una serie de variables institucionales que entran dentro de Z y Mu, esta relación se conoce con el nombre de curva de oferta agregada. ¿Ok? Ahora, el problema de esta curva de oferta, o sea, el problema por cómo está escrito aquí es que de nuevo, la tasa de desempleo la medimos, lo mide la INE, el centro de microdatos, etc. Pero no es que nosotros normalmente hablamos de nivel de precios, no es que no sabemos si hoy el nivel de precio es 1 punto, qué sé yo, un índice de precio hoy con respecto al año pasado. El dato que se usa no es el índice de precio, sino que es
la tasa de inflación. ¿Cuál es la definición de tasa de inflación? La tasa de inflación, notación pi griego. A mí me sale siempre la duda, cada vez lo pregunto y cada vez se me olvida porque claramente no soy muy despierta. ¿Esto es pi o p? Pi. No me acuerdo nunca. Pi griego, ¿verdad? Tengo un problema de pronunciación. Pi, perfecto. Pues esto es P entonces, P esperado y este es pi, perfecto. La definición de tasa de inflación, pi griego, en términos de nuestra notación, es cómo cambia, es la tasa de variación del nivel de los precios, por lo cual lo vamos a escribir así, la tasa de variación del nivel de los precios, o sea, P de hoy menos del año pasado dividido el año pasado, ¿ok? Esta es la tasa de inflación. Entonces, yo quiero pasar de expresar la curva de oferta agregada donde entra el nivel de precio o el índice a algo donde tenga la tasa de inflación, que es la que se mide normalmente. Entonces, para hacernos la vida simple, le vamos a dar una forma funcional a este f, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo le podría dar un ejercicio en el cual le digo, f tiene, f de uz tiene esta forma. Entonces, como ven, aquí le estoy diciendo que tiene una pendiente constante que se llama menos alfa, ¿ok? Entonces, si yo le pregunto de representar esta curva o sea, de usar esta hipótesis para la curva de salarios, como lo hemos ya visto, ahora deberían estar muy tranquilos. Si yo le digo, ok, en general nosotros sabemos esto, W dividido por P es F de UZ, ok, muy bien. Y esta cosa aquí la representamos, yo le dije así porque en realidad no sé qué forma tiene F, ok, ups, perdón, lo borré. No sé qué forma tiene F, la única cosa que sé entonces que es algo con una relación de tipo negativo entre tasa de desempleo y salario real. Sí, pero y ahora voy y le digo, ojo, le doy una forma funcional que se llama 1 menos alfa u más z, y ahora esta representación aquí a la izquierda no la puedo considerar correcta porque esta está graficada por una situación que me dice que la pendiente, como ven, cambia en cada... Ups, no quería borrarlo, perdón. Okay, esta es una situación en la cual su pendiente cambia en cada punto y en este caso le tengo que representar algo con una intercepta que se va a llamar 1 más z, ¿estamos de acuerdo? Y una pendiente que se llama constante que se llama menos alfa, ¿ok? Ojo, entre las representaciones gráficas generales y cuando después le tenemos que dar, vamos con una forma funcional específica. Podría ser otra cosa, otra forma funcional, otro ejercicio, pero lo importante es que entiendan que la representación entonces hay que ser un poco más preciso. Precisos. Ok. Bueno, esto entonces para decir, le doy una forma funcional. ¿De dónde sale? Dice, ¿de dónde se la sacó? Bueno, debería justificarla yo diciendo que tengo que ir a estimar en los datos esta relación qué pinta tiene, ¿ok? Sobre todo aquí con respecto a esta parte, o sea, tiene pendiente constante, va a ser una relación cuadrática, no lo sé, debería ir a estimar, o sea, lo que hacen los bancos centrales, etcétera, van a tener que sacarlo de estimaciones, ¿ok? Pero hacémoslo simple con una pendiente constante aquí. Entonces, la curva de oferta agregada que viene de la WPS, PS juntas, es esta que tienen aquí, ¿ok? Donde la única diferencia es que le empecé a poner los índices de tiempo, ¿ok? Entonces, esto es nivel de los precios en T, entonces, no sé, 2019, precio esperado en T, tasa de desempleo, ZMU. Podría ponérselo también, si no, el índice de tiempo. Si no se lo pongo, es
simplemente por convención, porque esto es para hacerle entender. Mientras la tasa de desempleo es una variable que yo puedo medir de trimestre en trimestre, o sea, por ejemplo, los datos no son disponibles cada día, pero si hay encuestas, son disponibles cada 3 meses, por ejemplo. Z y mu las consideramos variables que sí evolucionan, sí cambian, pueden cambiar, etcétera, pero son cambios mucho más de mediano plazo, por lo cual no le pongo el t solo para decirle, ojo, no es que z cambia todos los días o todos los meses como las otras variables, ¿ok? Pero perfectamente yo le puedo decir que tendríamos, qué sé yo, z0 y después cambiamos, hacemos una reforma y z cambia, ¿ok? Esto no es que es inmutable, pero no le pongo el t para hacer la diferencia con las otras. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Me dicen si hay problema. Y entonces, miren, puro como cambiarle, escribir la misma cosa con otra forma. Divido izquierda y derecha al igual por el mismo factor que es P al T-1, índice de precio del año, si esto es 2000, si esto es, que dije yo 2019, estoy mal. Esto es 2020, esto sería 2019, por ejemplo. ¿Eso es la variación de precios, profe? Todavía no, porque mira, este es el cociente de los índices de los precios. Para yo llegar a escribir la tasa de variación, tengo que escribirlo de esta manera. El cociente de los precios es igual a escribir esto o escribir 1 más la tasa de variación es la misma cosa. ¿Esto estamos de acuerdo? Sí, sí. Perfecto, entonces esto exactamente, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Para llegar a escribirlo como en términos de tasa de inflación. Por lo cual, la parte, aquí tendré, 1 más la tasa de inflación es igual a 1 más la tasa de inflación, pero esperada, porque esto es el nivel de precio esperado, y aquí me queda siempre el mismo, 1 menos alfa U más Z y 1 más mu. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profe. Súper. Si esto, ¿para qué me sirve? Uso la propiedad aplico el logaritmo, por lo cual log de todo esto es igual a log de A, o sea, log de A por B por C es igual a la suma de los tres logaritmos, ¿ok? Y después uso la aproximación. Si yo tengo log, ¿cómo se llama? Naturales, 1 más, este que tienen aquí es una tasa, significa una tasa de inflación. ¿Cuánto es la tasa de inflación en Chile? ¿Cuánto hubo de inflación en los últimos 5 años? Entre 2,5%, 3,5%, o sea, estamos hablando de números seguramente inferiores a 0,1. ¿Ok? Estamos hablando de 0,0 algo. Cuando yo tengo esto, puedo aproximar relativamente bien, o sea, si aceptamos esta aproximación, que más que escribir el log de 1 más, me quedo con simplemente la tasa, ¿se entiende? Y la misma cosa lo puedo hacer aquí, porque tengo log de 1 más pi esperado, me quedo con pi esperado. Log de 1 más z menos alfa u que es también una tasa de desempleo. Es verdad que hoy en día estamos a niveles más superiores al 10%, por lo cual esto no funciona tan bien, pero tampoco es, ojalá que vamos a bajar de estos valores mayores del 10%, por lo cual de nuevo está ok como aprox. Y también margen, ¿cómo se llama? Una proporción, por lo cual de nuevo esto lo voy a aproximar como log de 1 más mu, escribo directamente, lo aproximo con mu y basta, y esto es. ¿Se entiende? Esta es una relación que ahora sí es entre tasa de desempleo y tasa de inflación, ¿ok? Esta es la tasa de variación de los precios, o sea, tasa de inflación. Y esta es la versión, entre comillas, vamos a ver, más, si quieren, completa de la curva de Phillips, y en el video del jueves les voy a mostrar que la curva de Phillips de los años 60 no era tan como esta, pero vamos a ver un poco la historia. Pero esta es una relación
todavía muy, o sea, que sirve básicamente a los bancos centrales, y ahora vamos a ver por qué, para poner en relación tasa de desempleo con tasa de inflación. ¿Está claro? ¿Se ve? ¿Se ve a dónde llegamos? Por ahora, o sea, yo creo... Ah, perfecto, súper, Cristóbal. Por ahora quedamos aquí, ¿ok? Entonces, lo que hemos visto, un poco de actualidad, o sea, de lo que está pasando, si quieren, un poco de tendencia de las últimas 20, 30 años sobre competencia, y esto es Estados Unidos, pero no solamente. Nuestra interpretación en términos de la tasa de desempleo natural, y ahora hemos pasado, usando siempre las mismas relaciones de fijación de precio y salario, a ver en realidad una relación entre tasa de desempleo y tasa de inflación, no nivel de los precios. El jueves vamos a ver un poquito más la definición, o sea, repito, un poco más esta curva de Phillips, su historia, y de nuevo voy a volver sobre lo que es este UN en el video del jueves. Entonces, resumen, así cierro por una vez en horario, milagro. El jueves yo les subo un video corto y una lectura del The Economist. Después nos vemos el martes a la vuelta del receso de las vacaciones. Perdón, el mismo jueves le voy a pasar también un doodle para que ustedes elijan a mayoría, democráticamente, cuándo es que hacen el control número 3. Si el control se hace a la vuelta del receso de vacaciones, que sería el jueves 12, nosotros igual nos vamos a ver siempre el martes. Vamos a hacer una clase sobre todo que sea de resumen. Ojalá ustedes van a haber visto los videos, la lámina, los capítulos del libro, los ejercicios de la ayudantía. Yo le puedo subir un par de ejercicios más para que lleguen el martes 10 de noviembre con vista la materia y, por supuesto, duda, pregunta, vamos a hacer un resumen, esto es la idea. Sobre todo si el control el jueves, pero aunque no sea el jueves, el martes será una ocasión para hacer como un mega resumen. ¿Qué tengo que más que decirle? No, esto es el plan. Y ojalá nos veamos en realidad más tarde a las 6. No sé si tienen dudas, preguntas, comentarios, cualquier cosa. No, profe, todo clarito. Súper, súper perfecto. Ok, entonces, si nos vemos, o sea, ojalá nos veamos más tarde, y si no, cuídense y ojalá descansen en la semana la que viene después. Y eso, muchos saludos. Chao, profe, esté bien. Chao. Cuídense. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, Chao. profe. Chao, que estén bien.